Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Autoestéreo. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy y platicar un poco sobre híbridos, pero fíjense que hace rato lancé la pregunta en redes sociales, lo pueden checar en Facebook como Interauto, sobre qué aprendimos de este desabasto que se vivió de gasolina. Porque estoy seguro que aprendimos muchas cosas y todo surgió porque en la mañana precisamente en el tráfico, que ya hay tráfico, me pude dar cuenta de eso, ¿no? De cómo cambian las condiciones de manejo, ¿no? Y cómo modificamos nuestros hábitos. Porque ya el día de hoy, que después del fin de semana se regularizó un poco más el tema de la gasolina, ya prácticamente no había filas o las filas que habían eran muy cortas, o sea, como que la gente ya se sintió liberada en ese sentido y empezó a pisarle más a sus coches, empezó a salir más ya a la calle, el tráfico empezó a recuperar su ritmo normal y yo por ejemplo me di cuenta de eso y dije, híjole, no sé, obviamente no estoy diciendo que ojalá no hubiera gasolina, no, pero ojalá y hubiéramos aprendido un poquito los beneficios que eso te traía, porque incluso cuando estuvo el tema en su máximo esplendor, aquí lo platicamos y platicábamos que precisamente el tráfico había bajado mucho, que ya nadie te iba presionando en las avenidas para que fueras más rápido, o sea, tú ibas circulando a 60 kilómetros por hora y todo el mundo iba igual, ¿no? O incluso hasta más despacio y nadie te echaba el coche encima, nadie te echaba las luces, bajo el tráfico era más fácil encontrar estacionamiento, o sea, creo que durante ese periodo de mayor crisis, por así decirlo, no, aprendimos mucho que hay una forma diferente de manejar, pero ya hoy se nos olvidó, ¿no? O desde ayer se nos olvidó. Y yo lanzaba esta pregunta y hay comentarios muy interesantes. Un Kevin, un comentario, un seguidor pone, aprendí que me puede dar 870 kilómetros mi tanque de combustible. Otro comentario es que menos vehículos, más transporte público y eficiente calidad, que se necesita más transporte. Y ese es otro tema. Yo creo que muchas personas que tenían años manejando, ¿no? Que no se subían a un vehículo, a un transporte público, de repente dijeron, y si me voy a mi trabajo en transporte público, y se dieron cuenta que no hay, ¿no? O que no había una ruta eficiente, o que era muy complicado, y entonces de repente el problema del transporte público fue visible realmente para muchas personas. Creo que también eso aprendimos muchos. Yo, por ejemplo, para moverme a la mayoría de los lugares a los que me muevo, si lo quisiera hacer en transporte público sería muy tardado, como lo tardado que es para muchas personas. Y igual, ¿no? O sea, tendría que tomar una o dos rutas y te das cuenta que hace falta un tipo de transporte diferente, ¿no? Pero aquí lo principal era eso, darte cuenta que también puedes tener hábitos de manejo diferentes. Y precisamente creo que mucha gente se dio cuenta o valoró mucho el tener un vehículo de motor pequeño, de buen rendimiento, o incluso los que tienen un híbrido. Por ahí conozco a varias personas que tienen híbridos y era así como de, bueno, es que yo pues, no estoy batallando tanto porque un tanque me dura mucho, entonces algunos ni siquiera tuvieron que pararse en la gasolinera en estas 2 o 3 semanas, otros pues, una sola vez, ¿no? Entonces, para mucha gente cobró importancia el tema de los híbridos y sabemos que hay algunos híbridos en México, principalmente en el segmento de los compactos, con Prius, con Insight y con Ioniq de Hyundai, y en las camionetas hay, bueno, ahora está la nueva RAV4, pero solo había X-Trail híbrida. Había, no híbrida como tal, pero por ejemplo los modelos de Peugeot con diésel, que pues también tienen mucho mejor rendimiento que los de gasolina, pero en híbrido solo era X-Trail y hasta la semana pasada la RAV4. Sí, también hay modelos híbridos en las marcas premium, pero esas se cuecen un poquito aparte. Pero también está el Toyota Camry Hybrid que llegó el año pasado a México y el Fusion híbrido para quien no quiere ir a un premium, pero quiere buen espacio, quiere buen rendimiento. Y precisamente esta semana la semana pasada estuve probando el Camry híbrido y fue como toda una revelación porque la primera vez que yo había probado el Camry de esta generación no me había gustado mucho. Sí el manejo, sí el motor, la caja creo que hace un gran trabajo sacando la potencia del motor de 4 cilindros, pero lo había sentido, era una versión, creo que era la segunda versión, de abajo hacia arriba, por así decirlo, entonces lo sentía como muy cercano a un Corolla en términos de acabados, de equipo, o sea, lo sentía muy austero, ¿no? Para hacer un Camry, y eso no me había dado una muy buena experiencia del modelo. Obviamente eran las versiones básicas, también era un momento en el que yo acababa de probar otro vehículo del segmento mucho más equipado, entonces como que hay un poquito así, ay, como que le falta, ¿no? Pero ahora que probé la versión híbrida,
fue como un redescubrir el modelo porque, pues de entrada, el peso de las baterías te da un poquito de mayor aplomo y el tema de los acabados mejoró mucho. Esta versión híbrida que yo tuve a prueba ya tiene combinación de colores en el interior, tiene plásticos suaves, o sea, es una experiencia diferente que no renuncia al lujo por ser híbrido y que sí, es la versión más cara, cuesta 599,900 pesos, 600,000 pesos básicamente, pero te da muy buen rendimiento y estoy seguro que muchas personas hubieran valorado tener un híbrido en estos días porque a mí me estuvo dando en ciudad 18 kilómetros por litro, que 18 kilómetros por litro en ciudad en un mediano es así de verdad, sí, de verdad me dio ese rendimiento, prácticamente no bajó la aguja de gasolina, sí bajó un poquito, pero una nada, o sea, de eso de que dices, oye, pues no está nada mal, ¿sabes? Si tú estás en ese presupuesto, y lo platicábamos ayer, que alguien nos preguntaba sobre un híbrido, si tú estás en ese presupuesto, puede ser una muy buena opción porque tendemos a creer que los híbridos son aburridos, ¿no? Pero no, el motor eléctrico lo que hace es, cuando tú requieres una aceleración fuerte, entra al quite, por así decirlo, y tienes un torque por ahí extra que te ayuda a tener incluso aceleraciones más contundentes que un motor convencional. O sea, puede estar entre un turbo y un motor convencional o atmosférico, precisamente por ese torque que te da el motor eléctrico. Y algo que me gustó mucho del Camry es la suspensión. Es súper cómoda en ciudades como si fueras en una nube, pero tiene la suficiente firmeza para cuando tienes alguna vuelta o alguna curva con más velocidad, que no sientas flojo el coche. O sea, me pareció muy interesante. Creo que hay faltantes en equipamiento como Android Auto, por ejemplo. Toyota solo está incorporando Apple CarPlay en sus modelos como RAV4 y como el Camry. Sí creo que hace falta Android Auto. Digo, no todo el mundo somos usuarios de iOS, entonces creo que hace falta. Tiene una cámara de reversa con dos ángulos, el normal y uno de 180 grados. Me gustó mucho el ángulo de 180 grados. Ves de los dos lados hasta atrás, ¿no? Pero también creo que le haría falta una cámara 360 y los espejos exteriores que no se abatan eléctricamente y que, bueno, ya por el precio creo que lo debería de tener. De ahí en fuera, el equipamiento me parece muy completo, con un buen sistema de sonido, climatizador. El tema de ser un híbrido es, cuando ya manejas un híbrido, entiendes mucho de ese gran manejo que te puede dar por el mayor peso, por las baterías y por el torque del motor eléctrico. Es muy agradable. Hay otro rival que es el Fusion híbrido, que de hecho está fabricado en México, que es un poco más caro, cuesta 612,700 pesos y también es un poco menos potente, porque el Camry híbrido, en conjunto el motor eléctrico y el de gasolina, te dan 208 caballos de potencia, mientras que el Fusion te da solo 188, son 20 caballos de potencia menos. Y lo que sí también es que el Camry, finalmente Toyota tiene más experiencia en híbridos, entonces es mucho más agradable el manejo, o sea, está mucho más refinado en cuanto entra el motor híbrido con el de gasolina, la regeneración de energía, etcétera, que en el Fusion. En el Fusion, de entrada pierdes algo de espacio por las baterías, porque la plataforma no fue pensada desde cero para tener baterías, sino que se adaptan, entonces pierdes algo de espacio interior y no es tan refinado el funcionamiento. No es malo, ojo, es bueno, es agradable en general, pero el del Camry pues, es un poco más refinado porque finalmente Toyota tiene más experiencia en ese sentido. Lo que sí es que para muchos Fusion se ve mucho mejor. A mí no me desagradó para nada el Camry híbrido, pero Fusion acaba de recibir por ahí un rediseño que lo hace ver un poco más agresivo. Creo que son dos opciones interesantes para quien quiere seguir en el segmento de los sedanes medianos y quiere tener un buen rendimiento de combustible, porque no tiene por qué estar peleada una cosa con la otra. Entonces tú puedes decir, yo quiero un mediano, pero también quiero buen rendimiento de combustible. Mis requerimientos me permiten tener un híbrido, entonces hay estas dos opciones. Ojalá y empiecen a llegar más modelos o más variables de otros modelos, porque creo que es un segmento bastante interesante y que puede tener por ahí una posibilidad de crecimiento. Pero bueno, vámonos a un corte. Nuestros teléfonos 3122-4200, 3122-4266. Nuestra productora Laura Mora está ya de hecho contestando por ahí algunas llamadas. Y el número de WhatsApp 33 18 80 76 41. Y les lanzo la pregunta, ¿ustedes aprendieron algo con este tema del desabasto de gasolina? Y ahorita lo platicamos. Regresamos. Comunicación sin rodeos. Zona 3, la radio específica en el 91.5. Ya estamos de regreso, amigos, y voy a empezar a contestar sus preguntas.
Buen día. ¿Qué es mejor, un Camry o un Mazda 6? Depende de qué esperas. Los dos son muy buenos coches, pero los dos te dan cosas diferentes. El Camry te da mucha comodidad, te da mucho, pero mucho espacio interior. Te da también reventa, pero no te da un manejo tan emocionante como te lo da el Mazda 6. Mazda 6 te da un poquito de mejores acabados, pero el espacio es más reducido en el interior y la reventa no será tan buena. No porque sea un mal coche, sino porque al momento de entrada, por ser un mediano, ya la reventa no es tan buena de cualquiera, porque la gente lo que menos quiere ahorita son sedanes medianos en general. Pero quien lo busca, pues finalmente sabe que Toyota tiene más fama de durabilidad, entonces iría un poquito más por el Camry. Pero si tú lo que buscas es manejo y acabados y diseño, Mazda 6. Y si es el Signature, mucho mejor. Pero si lo que quieres es comodidad, buen espacio y durabilidad, creo que ahí el Camry va a ser una opción más interesante. Y también checa el Fusion, que es un coche que te da un poquito entre los dos mundos. Un buen manejo, buen estilo, un poquito más de espacio que el Mazda 6. Aunque la reventa tampoco es tan buena como en el Camry, pero son ahí opciones interesantes. Necesito un auto de 250,000 pesos o menos. Hay muchas opciones, recomiéndame algunos. Excelente trabajo, no sé de coches, pero los escucho a diario. Muchas gracias. Mira, me imagino que buscas un buen rendimiento de combustible, buena seguridad. Ahí yo creo que la mejor opción que puedes tener es un Ibiza Style o un Swift GLX hacia arriba, o un Kia Rio. ¿Por qué? Porque esos tres te ofrecen 6 bolsas de aire, te ofrecen control de estabilidad. El Swift GLX no, hasta el Booster Jet, pero el coche se maneja tan bien que es ahí como de repente no sé qué sea mejor, si un coche que se maneje muy bien sin control de estabilidad o un coche que se maneje muy mal con control de estabilidad. Entra ahí un poquito el criterio, pero pues de preferencia Ibiza o Rio LX o Ibiza Style son buenas opciones, por eso, seguridad, buen rendimiento. En el caso de Ibiza, Rio no tan bueno, pero es un buen coche. Si quieres un sedán, creo que ahí la mejor opción puede ser un Figo, porque es, aparte del Río también, porque también tiene 6 bolsas de aire en la versión más equipada que está dentro de tu presupuesto y tiene también buen equipamiento de seguridad. De lujo, perdón. Buenas tardes. De este vehículo, ¿qué referencia me pueden dar? Un Fluence 2011, 4 puertas. Me lo dejaron para venderlo. Pues, híjole, te dejaron un problema. La entrada tiene 131,000 kilómetros. Ya no es tan nuevo, es 2011. Aparte es un Fluence, o sea, es gastón, era de buen manejo, era agradable en el interior, pero es muy gastón. La reventa no es nada buena y, híjole, o sea, si fuera tuyo así de qué hago con él, sería lo mejor que te puedo recomendar venderlo. No va a ser fácil, pero pues si quieres recuperar algo, hay por ahí algunos sitios de internet donde te lo pueden comprar, páginas bueno, donde puedes cotizar y puedes llevar y que te compren el coche, pero en realidad sus únicas virtudes era el buen manejo y buen espacio, contras, pues, temas de consumo principalmente, reventa, durabilidad, también de repente tenían problemitas, entonces no es más un problema que una gran compra. ¿En qué orden recomiendan las siguientes SUVs? Sportage SX, Koleos CVT o Outlander. Mira, ¿solo tienen que ser esas? Creo que yo iría mejor por Koleos, que no es que tenga un gran manejo, pero tienes buen espacio, es más bonita, tienes buen equipamiento, no tienes tanta posibilidad o no tiene tanta demanda de robo. Sportage es muy buena, pero tiene también, durante algunos meses, fue la más robada con violencia, entonces yo ahí mejor me iría por otro modelo, que serían de esas tres, me iría por Koleos. Pero yo me iría por una RAV4 nueva, o por un Escape, por ejemplo, o una CX-5. Me parecen mejores que esas tres que mencionas. Me encanta su programa y casi siempre los escucho. Quisiera que me ayuden con un consejo. Llega el primer miembro de la familia, mi primer bebé, y actualmente tengo un Chevy C2 2004, lo tengo desde agencia. ¿Conviene cambiar? Mi presupuesto está sobre los 220,000 pesos. Estoy abierto a opciones, de preferencia un auto con espacio, ahorrador de gasolina. Saludos. Gracias, amigos, saludos. Sí te conviene cambiar principalmente por seguridad. Me imagino que tu Chevy está en muy buenas condiciones, pero sí te conviene cambiar. ¿Qué puedes comprar? Puedes comprar un Figo 2019 con 4 bolsas de aire, control de estabilidad, más espacio, buen rendimiento, buena potencia. O puedes por ahí buscar tal vez llegar un poquito a un Ibiza, la versión Reference,
que te da 6 bolsas de aire, control de estabilidad, 4 frenos de disco, buen rendimiento de combustible. O sea, si pudieras llegar por ahí al Ibiza Reference con todo ese equipamiento, que ya está un poquito por encima de los 220,000 pesos, sí te conviene cambiar. Si no puedes hacer ese o subir ese pequeño extra, ve por un Figo, las versiones básicas, igual puedes lograr por ahí algún bono o algo así en versiones intermedias con más equipo, y es un mucho mejor coche que quedarte con tu C2, principalmente por seguridad. Buenas tardes, felicidades por el programa. Hice una lista de las camionetas que entran en mi presupuesto. ¿Cuáles recomiendan más y cuáles menos? Por una situación especial, el valor de reventa no es algo importante. Y bueno, pues son prácticamente todas las camionetas del segmento de los compactos o del segmento de CRV, etcétera. Yo creo que la mejor opción es RAV4 2019. Sigue siendo también buena opción Tiguan. También es que estoy entreleyendo y todo. Peugeot 3008 es una buena opción. Si necesitas espacio, yo me iría por RAV4, pero 2019. Tú aquí estás poniendo la anterior. También sería Tiguan, una buena opción, y Escape. Saludos, gran programa. ¿Qué hay de Niro? Cierto, Niro se me pasó mencionarlo, perdón. Niro comparte la misma plataforma que Hyundai Ioniq, pero es un poco más caro. Entonces, es como si Toyota vendiera el Prius como la marca Scion, que se vendía en Estados Unidos, o se vende en Estados Unidos, pero lo vendiera más caro. Es el mismo coche, entonces te irías por el Toyota, ¿no? Es el mismo caso que Niro y que Ioniq. Finalmente Ioniq es el mismo coche, la misma plataforma, mismo motor, mismo todo, pero de Hyundai con una carrocería diferente y más accesible. Entonces, por ejemplo, ahí sería mejor compra el Ioniq, pero sí tienes razón, se me pasó Niro. Se aprende a ahorrar y abusar del coche solo lo necesario. Sí, eso es algo que mucha gente aprendió, que también podía manejar tranquilo, ahorrar combustible. Quiero comprar un Vento 2019. ¿Alguna recomendación? Pues el básico no es mala compra. Si ya tienes más presupuesto, puedes comprar mejores autos, como un Figo, por ejemplo, 2019, con 121 caballos, con 4 o 6 bolsas de aire, dependiendo. Las versiones de entrada, 4 bolsas de aire, control de estabilidad. Si tienes mayor presupuesto, ya puedes subir a un Río con 6 bolsas de aire, 121 caballos, control de estabilidad. O sea, Vento, creo que solo el básico es, o el Starline, creo que se llama, puede ser buena compra por ese dinero. Si ya tienes más presupuesto, sí hay ya mejores opciones como esas que te mencioné. ¿Cuál es la mejor relación precio-potencia, diversión, Mustang o Cupra? Mustang manual. O sea, yo no sé cómo la gente no voltea a ver tanto el Mustang manual. Es el más barato de los Mustang. O sea, por ejemplo, Dodge tiene la versión TA del Challenger, que es como una versión especial por ser manual, y cuesta más cara que los automáticos, y es así como, quiero pagar o pago más solo porque es manual. Y Ford dice, no, Mustang, el manual, V8, 600 y poquito mil pesos, es el mismo Mustang que el GT, que el automático, pero más accesible y mucho más divertido. Eso sí, vas a hacer pierna por el embrague, el clutch, es muy duro, vas a hacer pierna, pero es divertidísimo. Ahora, es muy divertido en aceleraciones, tiene buen manejo y todo, pero no es tan práctico como el Cupra. No es tan práctico como el Cupra, no es tan rendidor como el Cupra, y probablemente vaya a ser mucho más fácil tener un manejo divertido o rápido en curvas en el Cupra que en el Mustang. El Mustang te va a requerir muchas más habilidades al volante, pero en diversión a mí me parece mucho más divertido y mucho mejor relación valor-precio el Mustang V8 manual que el Cupra. Yo aprendí que nunca debo traer el tanque por debajo de la mitad. Bueno, sí, tal vez es un poquito demasiado precavido, pero es algo que aprendiste y que, bueno, esperemos que ya se regularice y ya no tengamos que estarnos preocupando por eso. Pregunta, voy a cambiar llantas, traigo Michelin, ¿cuál es la mejor llanta en seguridad? Mira, generalmente las marcas reconocidas, como la marca que tú tienes, son las mejores. O sea, ahí en el tema de llantas sí conviene ir un poquito por la marca en general. Entonces yo seguiría con la marca que tú tienes. Es una buena marca que en general está muy bien al lado de marcas como Continental, por ejemplo, que también tienen buenos neumáticos en lo general.
¿Qué opinión tiene de una Acura RDX 2014 o 2015? ¿Y por qué es tan caro y qué tan caro es el mantenimiento y refacciones? Fíjate que, saludos de San Luis, un abrazo a San Luis, me gusta mucho. En general es una buena camioneta, lo que no estoy seguro es si ya es la generación anterior o era la primera. Si es la primera, no, gracias. Si era la anterior que acaba de salir, es una camioneta durable, de buen rendimiento, es una buena compra en general, no destaca mucho por nada, salvo un poquito el equipamiento de seguridad, pero pues es así, tal cual, es buena a secas. Pregunta, ¿el torque y los caballos de fuerza solo miden el motor o también la transmisión? Es el motor. Y bueno, si quieres ya la contestamos el día de mañana porque ya estamos a punto de despedirnos, pero el torque y los caballos se miden con el motor. Y bueno, pues ya, mañana contestaremos tu pregunta. Amigos, sigan con la programación de Zona 3. Soy Alonso Maldonado. Que tengan muy buenas tardes. Hasta mañana.